Hola, mi nombre es Juan Felipe Galán Torres, soy estudiante del Colegio Franciscano del Virrey Solís Bucaramanga y en esta ocasión les vengo a hablar de dos corrientes literarias que fueron el neoclasicismo y el romanticismo. Vamos a empezar por el neoclasicismo. Este ocurrió en el siglo XVIII, también llamado el siglo de las luces. Fue llamado así debido al movimiento de la Ilustración. Este movimiento surge por filósofos, intelectuales, artistas y científicos, dispuestos a derribar las viejas estructuras del poder político, cultural y religioso en Europa. Ese fue el movimiento más importante del siglo y consistía en usar la razón ante todo e iba en contra de las tinieblas de la ignorancia, también a veces contra la fe y la superstición. La ciencia y la tecnología durante este siglo. Surgió el industrialismo en Europa. Debido a esto la revolución industrial y hubo un gran surgimiento demográfico. También grandes descubrimientos y avances científicos por parte de Newton y Albert Einstein. Hubo un notable desarrollo en las ciencias y artes europeas de la mano de la Ilustración. Los principales acontecimientos: la máquina de vapor, la enciclopedia, la independencia de los Estados Unidos, la revolución industrial. Aparte de esto, esta ideología europea se extiende alrededor de todo el mundo con una gran influencia. Los géneros literarios. En su máximo esplendor estuvo el teatro, el ensayo, la fábula. En decadencia estuvo la poesía. Se pudo observar una concluyente cultura del barroco, y después de esto podemos ver la economía, que fue basada en un régimen económico obsoleto y medieval, también llamado el antiguo régimen, con una base en la economía y en la agricultura. ¿Cómo fue el comercio? El comercio estuvo frenado por las aduanas internas. Esto quiere decir que solo se invertía en el mercado interno, lo que conllevó a la formación de estados-nación, que también se llamó el mercantilismo. La fuente básica del comercio era la agricultura, es decir, el comercio de cereales. ¿Cómo fue el gobierno? Allá fue a inicios del siglo XVIII, con un sistema político absolutismo monárquico, es decir, con un jefe supremo que iba dándole el poder a su familia al paso de los años. También con un grupo dominante junto con la burguesía. Mientras que la nobleza vivía de rentas fijas y pierde poder, la burguesía permanecía marginada de los círculos del poder y aspiraba a tener dinero con poder político y el prestigio social. La literatura del neoclasicismo fue a través de las letras neoclásicas, la narrativa y el teatro. ¿Cuáles fueron las principales características? Que defendía la idea de bondad natural del hombre y su infinita capacidad de ser feliz. Se oponía a las imposiciones dogmáticas y autoritarias y exigía absoluta libertad de conciencia y expresión. El romanticismo ocurrió entre 1800 a 1850, el cual fue un movimiento revolucionario, artístico y social que iba en contra del racionalismo de la Ilustración y el clasicismo. Los principales países europeos que se vieron fuertemente influenciados por este movimiento fueron Inglaterra, Alemania y Francia. El pensamiento político se caracteriza por una notable difusión de la cultura a través de la lucha contra el analfabetismo y la multiplicación de los periódicos y revistas. La universidad vuelve a ser el centro de la cultura. Los muchos lazos que se formaron entre la literatura y los sistemas sociales nos conducen a contemplar la fisonomía de lo que llamamos el romanticismo social. Literatura y sociedad. El romanticismo constituyó una verdadera época literaria, es decir, periodos en los que surgieron grandes libros y grandes acontecimientos intelectuales, en los que el público se apasionaba por las cosas del espíritu y por la literatura. Los poetas y pensadores sociales pertenecían a los cenáculos. Los reformadores compartían con los poetas el entusiasmo lírico y comprendían que podían ser poderosos a través de estos. La poesía es uno de los géneros que más influenció con el romanticismo, dentro de la cual los autores expresaban el rechazo hacia la sociedad burguesa e industrializada, por un lado así también conocido como un nuevo lenguaje literario basado en expresiones absolutamente novedosas, llenas de subjetividad, irracionalidad y libertad del artista de la toda regla. También se caracterizó por sus grandes poetas, el desarrollo de la novela histórica y el inicio de la novela gótica o de terror. Los escritores manifestaban la rebeldía propia del romanticismo a través de dos maneras: a través del rechazo a la sociedad burguesa y a través de un nuevo lenguaje literario a través de lo irracional y de los sentimientos. Sus principales características eran la exaltación del yo mismo, la libertad y la naturaleza. Bueno, esto fue todo, muchas gracias.